Muy buenos días, estimados jóvenes. Bienvenidos a la clase de octavo año de Ciencias Naturales. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar esta clase, por favor, reportando las asistencias. Para lo cual, les pido que activen su micrófono cuando escuchen su nombre y digan presente. Por favor. Ayuquina. Presente, licenciado. Casagallo. Presente. Cruz. Presente, licenciado. Meneses. Presente. Morales. Presente. Ramírez. Presente. Serrano. Serrano. Déjeme ver, el señor Serrano. ¿No vino entonces Serrano? Ah, no, sí estás en el chat. Ya, perfecto, gracias, señor Serrano. Ya. Registrada su asistencia, señor Serrano. Entonces, vamos a la presentación, ¿ok? Vamos a ver. Ya. Habíamos conversado, chicos, habíamos comenzado en la anterior clase de cómo fue el microscopio, ¿no es cierto? Y habíamos visto que en 1600 los primeros monjes austriacos fueron los que implementaron un tipo de instrumento con lentes que permitió aumentar el tamaño de un cuerpo. Habíamos visto también de que en el año de 1600 aproximadamente Hans Janssen y Zacharias Janssen produjeron el primer microscopio puliendo diferentes lentes en el cual pudieron aumentar el tamaño de un cuerpo de manera significativa gracias a colocar un lente sobre otro, superponer un lente sobre otro. También vimos de que en 1655 Robert Hooke fabricó el primer microscopio compuesto en el cual ayudó a describir las diferentes células, a ver las células, y le puso el nombre de las células en honor a las celdas en las que los monjes generalmente solían rezar. También vimos de que Anton van Leeuwenhoek en 1950 a 1970, a partir de pequeños pedazos de cristal tallado, pudo incrementar hasta 270 veces el tamaño de una partícula. Pero tenía la desventaja de que producían anillos de luz, ¿no es cierto? Que eran diferentes aros de colores. Pero para 1790 a 1800, Joseph Jackson diseñó un microscopio que eliminaba este anillo de luz, es decir, de que ya no se difraccionaba en los colores del arco iris. Y en el siglo XIX aparecieron el microscopio compuesto y finalmente para el año de 1900 hasta el 2000 comenzamos a utilizar el microscopio electrónico, que puede aumentar hasta 1000 veces el tamaño de un objeto observado y además tiene diferentes cámaras y grabadoras incorporadas que te permiten un mejor trabajo y una mejor resolución. Habíamos también conversado cuál era el aporte del desarrollo tecnológico del microscopio y cuál era su aporte a la ciencia. Habíamos también conversado que el aporte a la ciencia del microscopio electrónico había hecho o había permitido por primera vez observar partículas pequeñas en 3 dimensiones y también permitió identificar los organelos celulares que tienen cada una de las pequeñas células que habíamos estudiado. El microscopio también te permite el estudio de virus, bacterias, el análisis de sangre que nos pueden ayudar a curar diferentes enfermedades. También nos ayudó en la observación de cromosomas y el ADN, que te puede ayudar en criminalística y en el reconocimiento de diferentes personas, ¿no es cierto? Como el reconocimiento de padres a hijos en función del material genético que contenemos cada uno de nosotros en nuestras células. También tenemos el tema del... también tenemos en bioquímica cómo te ayuda a observar cómo se comportan las diferentes reacciones químicas. Es decir, vemos qué se produjo en función de dos reactivos que obtuviste de producto. Entonces es bastante importante el desarrollo tecnológico del microscopio, ¿sí? Habíamos hablado también sobre la teoría celular, que la teoría celular te dicen que todos los organismos están compuestos por células. También que las células son las unidades fundamentales de los seres vivos, es decir, que ahí se realiza la reproducción, la nutrición, la síntesis de energía, etc. Entonces, es la base fundamental funcional de los seres vivos.
Y también que a partir de una célula se van a producir muchísimas células hijas que te ayudan a tener las diferentes funcionalidades. Recordando de que cada célula se va a agrupar con otras células similares para formar órganos, aparatos y sistemas. Habíamos mandado un debercito y ahora vamos a tratar, el día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de las células. Es decir, de que el microscopio nos ayudó a ver las células, pero ahora vamos a saber cómo, después de observarlas, cómo las clasificamos. Partiendo de eso, los temas que vamos a tratar el día de hoy es, ¿todas las células son iguales? Vicente, dime Vicente. No, profe, por accidente se me activó el alzar la mano. No te preocupes. Entonces, ¿cuáles son los temas a tratar? ¿Todas las células son iguales? Vamos a hablar de eso. Las células según su grado de complejidad, es decir, de qué tan compuestas están las células. También por su forma de nutrición, también las células según su tamaño y su forma, y la destreza con criterio de desempeño que vamos a estudiar estas dos clases, es decir, esta semana, porque estos temas son para la semana, es describir con el apoyo de modelos de estructura de células animales y de células vegetales. También reconoceremos la diferencia y explicaremos las características, funciones e importancia de los organelos celulares. Perfecto. Entonces, ¿alguien me puede ayudar con la lectura del Explora, por favor? Yo, licenciado. Ya, por favor, lee. Explora. Los adelantos tecnológicos han permitido al ser humano descubrir la existencia de diferentes seres vivos en lugares inimaginables del planeta Tierra. Uno de estos hallazgos se llevó a cabo en las cordilleras oceánicas. Los científicos suponían que, dadas las condiciones extremas como alta presión y temperatura, oscuridad absoluta y ausencia de oxígeno que existen en esos lugares, la vida como se conoce hoy en día era imposible. Sin embargo, los estudios han revelado la existencia de una gran diversidad de microorganismos como bacterias metanogénicas, halófilas y extremófilas, entre otros seres vivos conformados por una célula procariota, revisten gran importancia para la biotecnología, ya que facilitan la producción de papel y detergentes, la extracción de petróleo, la obtención de biochips para la identificación de personas y el diagnóstico de enfermedades. Muchas gracias, muy buena lectura. Entonces nos preguntan, ¿qué características creen que tiene una célula procariota? ¿Y por qué los microorganismos pueden sobrevivir en ambientes tan extremos e inhóspitos? Entonces, ¿qué dice esta lectura, chicos? Nos dice que tal vez la primera vez que ustedes van a escuchar de procariota. Hablamos de clasificaciones de las células. Hay células eucariotas y células procariotas. Pero en el caso estamos hablando de células procariotas. Y las células procariotas, ¿qué nos dice? De que viven en condiciones extremas, es decir, de que pueden adaptarse a condiciones extremas, como por ejemplo presiones muy altas, superiores a una atmósfera, y temperaturas súper altas, superiores a los 50 grados centígrados. Eso quiere decir de que pueden adaptarse a cualquier condición. Además, estas células procariotas pueden vivir en ausencia de luz, que quiere decir de que la forma de producir su nutrición es muy diferente, puesto que la nutrición de algunas células es fotosintética, pero al no haber luz, deben buscar otros métodos de alimentación. Entonces, miren, chicos, la importancia de estudiar las diferentes características celulares y las diferentes clasificaciones celulares, porque te ayudan a identificar exactamente estas características que pueden ser útiles para la ciencia en las condiciones extremas de que pueden vivir las células eucariotas. Entonces, partamos desde esta pregunta. ¿Todas las células son iguales? Y la respuesta es que no. No todas las células son iguales. ¿Y por qué no son iguales? Porque se pueden clasificar por diferentes factores, como por ejemplo, su apariencia física, su tamaño e internamente, es decir, adentro de la célula, cómo están compuestas. Hemos visto en la parte de acá abajo, tengo la célula eucariota y la célula procariota. Aparentemente las dos células poseen unas características similares, pero si nosotros nos vemos, primero podemos clasificarlas por su diferencia, por su aspecto físico. Es decir, la procariota vemos que es una célula alargada que tiene pilis alrededor de su cuerpo y tiene un pili que le sirve para moverse, mientras que la célula eucariota es una célula esférica
que no tiene pilis y que no puede moverse en teoría, ¿sí? También podemos ver por su tamaño. Vemos de que el tamaño es al parecer un poco más pequeña la célula procariota que la célula eucariota, debido a que la una es la esfera y otra es un cilindro, y también por su complejidad. Miren la diferencia. Aquí en la célula procariota no se puede ver su núcleo. Sin embargo, que en la célula eucariota podemos ver cada uno de sus organelos, que ya vamos a estudiar más adelante, súper diferenciados, y se puede ver su núcleo. Por ejemplo, tenemos una célula indiferenciada que puede ser, que se puede dividir en diferentes, o se puede clasificar en diferentes modelos de celulares. Por ejemplo, un glóbulo blanco, un glóbulo rojo, una neurona, un astrocito, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? De que las células se pueden clasificar por su complejidad, por su tamaño, por su apariencia física o hasta por su función. Entonces, vamos a hablar un poquito de las células según su grado de complejidad. Entonces, ya empezamos a clasificar las células. Recordemos antes de pasar, chicos, ¿por qué podíamos clasificar las células? Por su apariencia física, por su tamaño o por su complejidad. Entonces, vamos a hablar del grado de complejidad. El criterio principal de clasificación de las células es la presencia o ausencia de núcleo. Ojo, su complejidad, la complejidad, chicos, Nicolás, la complejidad de las células están en función de la presencia o la ausencia de núcleo. Por lo tanto, se dividen en dos tipos. Un tipo es las células procariotas. ¿Qué significa célula o qué características tienen las células procariotas? Es que aparecieron en el planeta hace aproximadamente 3.500 millones de años. Se adaptan a los hábitats más difíciles, como hemos visto, a presiones altas, a temperaturas altas y en lugares donde no hay luz. Y se dividen en bacterias y en cianobacterias. Pero la característica principal, jóvenes, y esto por favor presten mucha atención, es que no posee un núcleo definido por ausencia de la membrana celular y de otras membranas internas. Es decir, que las células procariotas no poseen un núcleo definido. Miren, aquí tenemos el gráfico de una célula procariota. Si ustedes se fijan, tienen el pilus, los ribosomas, el gránulo del alimento, flagelo, plásmido, membrana plasmática, pared celular. El núcleo es el encargado de transportar el material genético, pero como nos podemos dar cuenta, las procariotas no tienen un núcleo que albergue el material genético y por lo tanto el material genético se encuentra regado, absolutamente se encuentra regado dentro, aquí adentro del citoplasma, es decir, de que puede estar en cualquier parte del citoplasma el material genético y no albergado en un núcleo como suelen ser en las eucariotas que ya vamos a ver más adelante. Entonces, la característica principal de las procariotas es la ausencia de un núcleo definido y el material genético se encuentra regado en el citoplasma. Otras de las características es de que poseen una pared celular que las protege y las comunica con el medio. Como ustedes pueden ver, aquí abajito donde estoy señalando, dice pared celular. Esta es la pared celular que las protege y las comunica con el medio externo. También posee una membrana celular y un citoplasma donde se encuentran alojadas pocas estructuras celulares como los ribosomas. Entonces, miren, acá está el citoplasma. El citoplasma es todo lo que se encuentra dentro de la célula, dentro de la membrana plasmática o la membrana celular, ¿sí? El material hereditario circula disperso por el citoplasma, es decir, el citoplasma es todo lo que está dentro de la célula procariota y se encuentra disperso dentro de toda esta parte de aquí. Y la última característica es de que viven en ambientes extremos y pueden alimentarse del metano. Imagínate, se alimentan de metano. El metano es lo que se produce de la descomposición y ayudan a la descomposición y producen alimentos. Obviamente ayudarán a la descomposición porque el proceso de descomposición produce metano y ellos se alimentan de metano. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la estructura de una célula procariota. ¿Qué es lo que podemos ver en la célula procariota? Podemos ver los ribosomas. ¿Y qué ocurre en los ribosomas? En ellos ocurre la producción de proteínas, sustancias importantes para el funcionamiento y la estructura celular. ¿Qué tenemos también? Tenemos la pared celular, que es la que se encuentra aquí,
que es una envoltura gruesa y rígida que está formada por azúcares y proteínas y protege y le da soporte a la célula. Tenemos el nucleoide, que es el material genético formado por una cadena circular de ADN que está separado del citoplasma por una membrana. Entonces, miren, aquí tenemos el nucleoide regado en todo el citoplasma, que es donde se contiene el material genético. También tiene flagelos, que son prolongaciones que tienen forma de látigo que permiten el movimiento de las células. También tienen el pili, que son estos pelitos chiquitos que tienen forma de pequeños látigos o flagelos que permiten a la célula moverse que permiten a esta célula moverse, ¿sí? Y también tenemos la membrana plasmática que está adentro, más adentrito de la pared celular, que se sitúa dentro de la pared celular y contenía y separa el contenido, la parte de adentro de la célula, con el medio externo. Contiene proteínas que intervienen al metabolismo celular y en la duplicación del material genético. Además, controla el movimiento de las sustancias que están de adentro hacia afuera de la célula. Es decir, de que esta membrana plasmática te permite ingresar nutrientes o expulsar los nutrientes que ya se encuentran consumidos. ¿Ok? Sigamos. Y vamos a llegar hasta las eucariotas. ¿Qué son las células eucariotas, chicos? Las células eucariotas están originadas hace aproximadamente 1500 millones de años. Eso quiere decir de que primero estuvieron las procariotas y que después aparecieron las eucariotas. Tienen una estructura mucho más compleja que las procariotas y son de mayor tamaño, como los habíamos dicho. Tienen formas más eficientes de admisión y eliminación de desechos. Se caracterizan por tener su material genético dentro de una membrana nuclear. ¿Se acuerdan de que las células procariotas tenían el material genético regado? Miren, tienen el material genético regado en todo el citoplasma. Pero miren la característica de las células eucariotas. Es esta parte azul que yo estoy señalando, se llama el núcleo. Y el material genético se encuentra dentro del núcleo. Entonces, la membrana que recubre al núcleo se llama membrana nuclear. Y esta membrana nuclear se encarga de alojar todo el material genético que estaba disperso en las procariotas. Los agrupa en un solo lugar, que es para las eucariotas. ¿Ok? Entonces, recuerden, la característica principal de las eucariotas es de que se caracteriza por tener su información genética dentro de la membrana nuclear. ¿Sí? Eso, por favor, chicos, no se olviden. Y cuenta con organelos como mitocondrias y retículos. Miren, aquí tenemos los organelos, que es cada una de las formas que se encuentran dentro de la célula, que por ejemplo, esta es la mitocondria, los ribosomas, el aparato de Golgi, las vesículas, que cumplen una función específica, a diferencia de las procariotas, que eran mucho más sencillas, ¿no es cierto? Ya. Y lleguemos hasta aquí. Hablemos hasta aquí el día de hoy. Hablemos de las procariotas y de las eucariotas, y en la siguiente clase hablamos de cómo se alimentan, etc. Entonces, jóvenes, vamos a hacer, abramos las preguntas. ¿Qué es lo que ustedes no entendieron y en qué les puedo ayudar a reforzar en función de que comprendamos mejor el tema? Por favor, el micrófono está abierto para ustedes. ¿No hay preguntas? Licenciado, a ver, Vicente. El link de la tarea anterior no se abrió. A mí. ¿Cuál link de la tarea anterior no se abrió? O sea, no se abrió. El link que les mandé. El de la historia y la creación del microscopio. Ya, les voy a subir al Classroom, en el cual ya ingresaron a su Classroom, jóvenes, por cierto. Licenciado, disculpe, yo hice la tarea de la línea. Sí, mi clase. Pero la otra tarea no la entendí, no había información. Ya, a ver, ¿qué tarea no entendió, señor Cruz? Proyectémosle, ¿ya? En el de represente con gráficos el principio de la teoría celular. Ya, perfecto. La teoría celular. ¿Qué es la teoría celular? La teoría celular significa que todos estamos compuestos por células. Es decir, usted podía graficar cualquier animal y en este animal debías hacerle un zoom y decir que tiene células, ¿sí? Se puede dibujar un perrito y hacerle un zoom a una parte del pelo del perro, o dibujar una mano y hacerle un zoom en la mano y decir que hay una célula. Simplemente era eso.
La siguiente te dice, las células son las unidades fundamentales del ser vivo. En el interior ocurren todas las reacciones necesarias para el mantenimiento de la vida y se especializan para cumplir las diferentes funciones del organismo. Usted podría dibujar una célula y después de la célula hacer que se dividan en 2 células y después en más células. ¿Y qué quiere decir esto? Es la reproducción. La reproducción es una parte funcional de los seres vivos. Y la tercera, bueno, eso podría ser la tercera, ¿no es cierto? Que la tercera dice que a partir de una célula se reproducen otras células. Bueno, en la segunda podría usted poner el crecimiento celular. Primero poner una célula pequeña y luego una célula más grande en función de la adquisición de nutrientes. O sea, algo bastante sencillo. Algo que me represente que todos los organismos están compuestos por células, algo que me represente de las funciones vitales de las células y algo que me represente sobre cómo se reproducen las células. Nada más. Solo era eso, señor Cruz. No sé si le quedó claro. Muchas gracias, licenciado, sí. Ya, perfecto. Entonces, no sé, ¿ya entraron a su Classroom, jóvenes? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, Sí, no sé si... Ya, este momento vamos a ingresar a su Classroom para indicarles cómo están elaboradas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, déjenme salir de aquí. Ya, voy a ir acá, que es mi correo institucional, que al igual que ustedes deben tener. Vamos a ir al Classroom. Dime. Ya, licenciado, yo ya estoy en el claro. Ya, perfecto. Síganme, por favor, yo voy a ir. Entonces, aquí está octavo A, Ciencias Naturales. ¿Ya? Voy a ponerles un trabajo, voy a ponerles el material. El material es obviamente las diapositivas que nosotros estamos trabajando. Entonces, ¿cuál va a ser el título? Va a ser diapositivas. Y aquí les voy a poner el link, pero para eso déjenme copiar el link, ¿ok? Entonces, aquí el link está añadir, enlace, copio y pego el enlace y está su enlace. Entonces, en este momento, jóvenes, ustedes ya tienen todas las diapositivas para la clase. ¿Y cómo ustedes van a ver su taller, jóvenes? O el deber, ¿sí? El deber, igual, yo voy a poner crear, voy a poner crear tarea, y aquí puedo poner tarea 1, tarea 2, aquí voy a poner las instrucciones, y ustedes ya se crea la tarea. Si yo quiero poner algún material adicional, le pongo añadir, y ustedes van a tener que presentarme. Va a aparecer en un momento, ya les voy a cargar este momento cuando se acabe la clase, les voy a cargar la tarea de la carátula y la tarea del microscopio. No sé hasta qué fecha les doy plazo. ¿Hasta cuándo quieren que les dé plazo, chicos, para realizar las 2 tareas? Hasta la siguiente clase. ¿De la siguiente clase no es mañana? Creo que. No, El jueves, profe. jueves. Perfecto. Entonces yo les pongo para que suban el deber del microscopio y el deber de la carátula hasta el día jueves, ¿ok? Sí, para que usted le tome una foto y suba. Muchas gracias, Alan. Ya le veo que La carátula. Sí, la carátula también. Profe, ¿cómo podemos subir las tareas? Porque antes no trabajábamos con Classroom. Ya, la forma, gracias Alejandro, la forma de subir las tareas es que el Classroom te permite subir una foto, ¿sí? Te permite subir un documento en PDF. ¿Sí saben cómo transformar a PDF? Yo sí, licenciado. Ya, les voy a subir también un link de un video de YouTube, de una aplicación que se llama Cam Scanner, que ustedes pueden descargar en su celular y toman fotos. Y tomando fotos, usted puede subir los trabajos al Classroom. Entonces usted le toma foto, le pone añadir archivos y ya se presentó, ya se subió la tarea. Es bastante, bastante sencillo, chicos. No se preocupen que después de cogerle el ritmo una vez, ya pueden subir todas las veces que sean pertinentes. Y si no pueden, le proyectamos la pantalla de alguna persona a la siguiente clase y les enseño cómo, ¿ok? Ya. Entonces hagamos un pequeño resumen de lo que vimos hoy día. Vimos sobre... ¿Hoy de qué nos toca de deber? No, todavía no hay nada de ver. El jueves, cuando acabemos el tema, mandamos el deber. ¿Ok, Hernán? Ya. Entonces, Ya le hice. hagamos un resumen de lo que habíamos visto en la clase de día. Lo que vimos en la clase de día era la clasificación celular, ¿no es cierto? Entonces, las células, chicos, ¿por qué nomás se podían clasificar? Por las células eucariotas y procariotas. Ya, se podía clasificar por el tamaño, ¿no es cierto? Una de las características era el tamaño,
que también te ayuda a ver las formas físicas de la célula, ¿no es cierto? ¿Por qué otra característica más podíamos ver, chicos? La complejidad. O la complejidad, exacto. Podríamos ver también por el nivel de complejidad de las células. ¿Y qué otra característica? Su apariencia física, ¿no es cierto? También por la apariencia física. Entonces, hablando del nivel de complejidad de las células, podemos definirlas en las células eucariotas y procariotas. Las células eucariotas son aquellas que existieron hace 3.500 millones de años y tienen la facilidad de habitar en ambientes, o bueno, de estar en ambientes extremos, como de alta presión y temperatura. La característica principal de las procariotas es que no tienen un núcleo definido, es decir, que su material genético se encuentra regado en el citoplasma. Mientras que las eucariotas, que existen hace 1.500 millones de años, son más complejas, más grandes en tamaño y tienen mayor cantidad de organelos celulares, pero la característica principal de esta es de que su material genético se encuentra en una membrana nuclear definida. Por lo tanto, ellas pueden almacenar su material genético dentro de ellas. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciado. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Perfecto, chicos. Entonces, finalmente les voy a subir este momento el librito para que ustedes puedan ocuparle el librito de la mejor manera que ustedes deseen, para que puedan usarle en diferentes actividades, puedan consultar de ahí los deberes. Y ya les subí, pero les voy a subir como una tarea, ¿verdad? Para que puedan verle, para que ustedes puedan verle y puedan trabajar en ella. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos el libro. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisar el libro que les subí. Yo dicen el que envió a Classroom. Ajá, el que envía a Classroom, ¿sí se acuerdan? Ese ya lo vi. Ya, entonces ese librito les va a servir, es el libro del ministerio, que ustedes pueden consultar desde ahí las diferentes tareas para realizarlas en la clase, a casa, ¿sí? Entonces aquí está el librito. Yo le voy a copiar este librito para que ustedes si tal vez usted no pudo o no encontró el libro, le voy a poner el libro aquí para que usted también pueda usarlo de ser necesario. Entonces lo voy a poner como material. Le voy a poner libro de ciencias naturales. ¿Sí? Le voy a poner añadir. Enlace. Aquí está. No me equivoqué. Es todo esto. Y es en su Classroom. Y es esto. Añadir enlace. Y aquí en el tema les va a aparecer el tema como bibliografía. Pondremos publicar. Listo, jóvenes. Entonces, en este momento, como ustedes pueden ver en su Classroom, les voy a enseñar una característica fundamental del Classroom para que ustedes se fijen. Cuando entren, ustedes va a salir tablón. Entonces, este tablón les va a salir disperso, porque miren, dice diapositivas por un lado, en otro lado dice libro de ciencias naturales. No se metan al tablón, chicos. Vayan a trabajos de clase. Entonces, miren, las diapositivas van a estar en un tema. La bibliografía va a estar en otro tema. Y abajo les va a salir deberes unidad 1 y les va a salir los deberes unidad 1 como algún tema, para que no estén perdidos en la parte de acá. ¿Sí? Las personas que ya han aceptado el Classroom son absolutamente todos ustedes y les felicito por eso. Y además les permite ir viendo las calificaciones que ustedes van a ir sacando cada uno por cada uno. Entonces es bastante útil esta aplicación y no se preocupen que ya vamos a ir conociéndola juntos, ¿ya? Eso, chicos. Dicen, ¿y cómo se envía tareas ahí? Eso te digo, de que tienes la facilidad de poder añadir las tareas como lo que yo hice. Es decir, que, por ejemplo, yo tengo una tarea en el libro de ciencias naturales, ¿ya? Ingreso. Y tú, en lugar de comentarios de clases, vas a tener una opción que te dice añadir tarea. Entonces, tú le pones aquí y tienes la posibilidad de adjuntar las tareas. Es decir, de subir un documento adjunto como un PDF. Y le pones solo enviar y ya me llega. Pero ya les voy a publicar la tarea y les voy a subir también un videíto de cómo cargar las tareas para que ustedes la vean, ¿ok? ¿Sí? Ya. Perfecto, jóvenes. Entonces, faltando 5 minutos para que se nos termine el tiempo de Zoom, doy terminada la clase y agradezco muchísimo su presencia y por favor revisen el Classroom que ya les voy a subir las tareas, ¿ok? Ya, licenciado, hasta luego. Una buena tarde. Ya, chicos, un buen día, que tengan una gran semana, cuídense mucho. Licenciado. Hasta luego. Chao, licenciado.